Una noche recibí una llamada que me dejó helado. Era mi primo Álvaro, a quien no veía desde hacía meses. Su voz temblaba al otro lado de la línea, y apenas podía articular palabras coherentes. Me dijo que necesitaba mi ayuda de inmediato y que no podía explicarme por teléfono. Sin pensarlo dos veces, le di mi dirección y le dije que viniera cuanto antes. Media hora después, Álvaro apareció en la puerta de mi apartamento. Estaba pálido, con ojeras profundas y la ropa desaliñada. Sin decir nada, entró y se desplomó en el sofá. Noté que miraba constantemente por la ventana, como si temiera que alguien lo hubiera seguido. Le ofrecí un vaso de agua y esperé a que se calmara un poco. Finalmente, Álvaro me contó que estaba metido en un problema legal serio. Al parecer, había sido acusado de un delito que, según él, no había cometido. Las autoridades estaban buscándolo, y no sabía a dónde más acudir. Me mostró unos documentos que llevaba consigo, pero la información era confusa y no entendí mucho. Lo único claro era que estaba en problemas hasta el cuello. Mientras escuchaba su relato, mi mente corría a 1000 por hora. No podía creer que mi primo estuviera involucrado en algo así. Recordé que siempre había sido un poco impulsivo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Sin embargo, veía el miedo genuino en sus ojos, y supe que decía la verdad o al menos su versión de ella. Le pregunté qué planes tenía y cómo pensaba resolver esta situación. Álvaro me miró desesperado y admitió que no tenía ninguna estrategia. Había estado escondiéndose durante días, y sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Me pidió ayuda para salir de la ciudad y encontrar un lugar seguro donde poder aclarar las cosas. Me enfrenté a un dilema. Por un lado, sabía que ayudarlo podría meterme en problemas también. Por otro, no podía abandonar a un miembro de mi familia en una situación tan crítica. Después de unos minutos de silencio, tomé una decisión. Le dije que lo ayudaría a escapar, pero que necesitábamos ser cuidadosos. Empezamos a planificar los próximos pasos. Primero, necesitábamos un vehículo que no fuera fácil de rastrear. Recordé que un amigo, Carlos, tenía una camioneta vieja que casi no usaba. Pensé en pedirle prestada sin dar demasiadas explicaciones. Álvaro asintió y sugirió que saliéramos esa misma noche, aprovechando la oscuridad. Empaqué algunas cosas esenciales, dinero en efectivo, ropa y algo de comida. Álvaro hizo lo mismo con lo poco que llevaba. Antes de salir, apagué mi teléfono y le pedí que hiciera lo mismo. No podíamos arriesgarnos a ser localizados por medio de nuestros dispositivos. Sentía una mezcla de adrenalina y temor mientras cerraba la puerta de mi apartamento. Condujimos hasta la casa de Carlos, que vivía en las afueras de la ciudad. Por suerte, estaba de viaje y pude tomar prestada la camioneta sin problemas. Dejé una nota explicando que se la devolvería pronto, sin entrar en detalles. Nos subimos al vehículo y comenzamos nuestro viaje hacia lo desconocido. Mientras avanzábamos por la carretera, el ambiente dentro de la camioneta era tenso. Álvaro miraba constantemente por el retrovisor y yo trataba de concentrarme en el camino. Las calles estaban casi desiertas, lo cual facilitaba nuestro desplazamiento pero también hacía que cualquier vehículo fuera más visible. Pasamos por varios puestos de control policial, pero logramos evitarlos tomando rutas alternativas. Mi conocimiento de la ciudad nos ayudó a sortear estos obstáculos. Sin embargo, sabía que no podríamos mantener este ritmo por mucho tiempo. Necesitábamos un plan más sólido si queríamos llegar lejos. Decidí que nuestro primer destino sería el viejo refugio de nuestro abuelo en el campo. Era un lugar apartado y poco conocido, ideal para pasar desapercibidos mientras pensábamos en los siguientes pasos. Álvaro estuvo de acuerdo, aunque parecía cada vez más inquieto. El silencio se hizo pesado, y el sonido del motor era lo único que rompía la quietud de la noche. Comenzaba a preguntarme en qué me había metido y si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que miraba a Álvaro, veía a ese primo con quien había compartido tantas aventuras en nuestra infancia, y eso me daba fuerzas para continuar. Finalmente, después de varias horas de conducción, llegamos al camino que conducía al refugio. La luna iluminaba tenuemente el sendero, y los árboles parecían sombras gigantescas a nuestro alrededor. Sentía que nos adentrábamos en un mundo aparte, lejos de la civilización y de los problemas que nos acechaban. Aparqué la camioneta detrás de unos arbustos para que no fuera visible desde el camino. Bajamos y nos dirigimos hacia la cabaña. Al abrir la puerta, el olor a madera y a polvo nos recibió.
Nada había cambiado desde la última vez que estuvimos allí. Encendí una lámpara de aceite y nos sentamos a descansar. Álvaro parecía agotado, pero aún así no podía relajarse. Yo tampoco podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no andaba bien. Decidí que necesitábamos descansar y que mañana sería otro día. Preparé unos lugares para dormir y nos recostamos, aunque sabía que el sueño tardaría en llegar. Mientras cerraba los ojos, no podía dejar de pensar en lo que nos esperaba. Habíamos logrado escapar por el momento, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer nos sorprendió en la cabaña, y aunque habíamos logrado descansar un poco, sabíamos que el tiempo apremiaba. Álvaro estaba más sereno, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Decidimos que lo mejor era movernos antes de que alguien pudiera rastrearnos hasta allí. Empaqué nuestras pocas pertenencias mientras Álvaro revisaba el mapa. Habíamos acordado evitar las rutas principales y los lugares concurridos. Nuestra meta era llegar a un pequeño pueblo en la frontera donde podríamos encontrar una manera de salir del país. Sabíamos que no sería fácil, pero era nuestra mejor opción. Salimos en la camioneta de Carlos, cuidando de no dejar rastro. Los caminos rurales estaban desiertos, lo cual nos beneficiaba. Sin embargo, cada cruce y cada desvío eran una decisión crítica. Utilizábamos carreteras secundarias y senderos casi olvidados para evitar cualquier puesto de control. A medida que avanzábamos, noté que Álvaro estaba inquieto. Le pregunté si todo estaba bien, y me confesó que el problema legal en el que estaba involucrado era más serio de lo que me había contado inicialmente. Al parecer, sin saberlo, había estado trabajando para una empresa que servía de fachada para actividades ilegales. Cuando descubrió la verdad, intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. Esto cambiaba las cosas. No solo huíamos de las autoridades, sino que también podíamos estar en la mira de gente peligrosa. La presión aumentaba, pero no había vuelta atrás. Decidí que lo mejor era concentrarnos en llegar a nuestro destino lo antes posible. En un tramo del camino, nos encontramos con un vehículo detenido a un lado de la carretera. Un hombre hacía señas pidiendo ayuda. Dudé en detenerme, pero Álvaro sugirió que lo ignoráramos. Algo en esa situación no me cuadraba. Al pasar de largo, vi por el retrovisor cómo el hombre sacaba un teléfono y parecía hacer una llamada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Más adelante, nos percatamos de que un coche negro nos seguía a distancia. No estaba seguro si era paranoia o si realmente nos estaban siguiendo. Decidí acelerar un poco y tomar el siguiente desvío. El coche hizo lo mismo. Confirmado, teníamos compañía. Le dije a Álvaro que nos preparáramos para lo peor. Necesitábamos perderlos antes de que pudieran acercarse más. Tomé una ruta que conocía, un camino estrecho que atravesaba un bosque y que no aparecía en la mayoría de los mapas. La vegetación era densa, y el terreno, irregular. Conduje tan rápido como pude, esquivando ramas y evitando baches. El coche negro parecía tener dificultades para seguirnos. Después de varios minutos de tensión, finalmente dejamos de verlo en el espejo. Respiramos aliviados, pero sabíamos que esto no había terminado. Salimos del bosque y retomamos nuestro camino hacia la frontera. El paisaje cambió a campos abiertos, lo que nos hacía más visibles, pero al menos no había señales de más perseguidores. Decidimos no detenernos hasta llegar al próximo pueblo para repostar y evaluar nuestra situación. Al llegar al pueblo, nos dirigimos a una gasolinera pequeña y poco concurrida. Mientras llenaba el tanque, Álvaro entró a la tienda a comprar suministros. Observé a mi alrededor, tratando de detectar cualquier cosa fuera de lo común. Todo parecía tranquilo. De repente, vi a dos hombres acercándose desde el otro lado de la calle. No parecían locales y tenían un aspecto sospechoso. Llamé a Álvaro por el teléfono y le dije que saliera de inmediato. Sin hacer preguntas, salió de la tienda y nos subimos a la camioneta. Arranqué y nos alejamos rápidamente. Los hombres intentaron seguirnos a pie, pero los dejamos atrás sin dificultad. Esto confirmaba que nos estaban siguiendo y que probablemente tenían más gente buscándonos. Necesitábamos un nuevo plan. Decidimos evitar los pueblos y tomar rutas aún más remotas. Álvaro recordó que había una antigua vía de tren abandonada que pasaba cerca de la frontera. Si podíamos llegar allí, podríamos cruzar sin pasar por los puntos de control oficiales. El camino hacia la vía abandonada fue complicado. Tuvimos que dejar la camioneta en un lugar escondido y continuar a pie.
La caminata era ardua, y el peso de nuestras mochilas no ayudaba. Pero estábamos decididos a seguir adelante. Llegamos a la vía al anochecer. El lugar era desolado, con rieles oxidados y vagones abandonados. Era perfecto para mantenernos fuera del radar. Avanzamos siguiendo los rieles, usando linternas para iluminar nuestro camino. Mientras caminábamos, escuchamos el sonido distante de motores. Nos escondimos detrás de unos arbustos y vimos pasar varios vehículos por un camino cercano. Parecía que la búsqueda se intensificaba. Esperamos a que el ruido se desvaneciera antes de continuar. Finalmente, después de horas de caminata, llegamos a un viejo puente ferroviario que cruzaba un río, marcando la frontera natural entre los dos países. El puente estaba en mal estado, pero parecía lo suficientemente sólido como para cruzarlo. Comenzamos a atravesarlo con cuidado, evitando los huecos y las partes más deterioradas. El río debajo rugía con fuerza, y una caída sería fatal. A mitad del puente, escuchamos voces y luces detrás de nosotros. Alguien nos había seguido hasta allí. Sin tiempo que perder, aceleramos el paso. Las tablas crujían bajo nuestros pies, y el miedo a caer o ser atrapados nos impulsaba. Al llegar al otro lado, corrimos hacia el bosque para cubrirnos. Nos adentramos entre los árboles hasta que no pudimos más. Exhaustos, nos detuvimos para recuperar el aliento. Parecía que habíamos logrado cruzar, pero aún no estábamos a salvo. Necesitábamos encontrar un lugar seguro para escondernos y reorganizar nuestros planes. Álvaro sugirió contactar a un antiguo colega que vivía en la zona y que podría ayudarnos. Aunque no me entusiasmaba la idea de involucrar a más personas, no teníamos muchas opciones. Decidimos movernos con cautela, evitando caminos y aldeas. El peligro aún estaba presente, y lo que descubrimos durante esta huida estaba lejos de ser lo que esperábamos. El bosque en el que nos adentramos era más denso de lo que imaginé. Después de cruzar el puente ferroviario, pensábamos que habíamos dejado atrás a nuestros perseguidores, pero una sensación inquietante nos acompañaba. La oscuridad nos envolvía, y cada crujido de las ramas bajo nuestros pies nos ponía en alerta. Necesitábamos un plan, y rápido. Álvaro parecía más nervioso que nunca. Su respiración era agitada, y sus ojos se movían frenéticamente, buscando cualquier señal de peligro. Decidí que era momento de saber toda la verdad. Le pregunté directamente qué más estaba ocultando. Después de un silencio tenso, confesó que el problema legal en el que estaba involucrado era solo la punta del iceberg. Resulta que, sin saberlo, Álvaro había estado trabajando para una organización que servía de fachada para actividades ilícitas a nivel internacional. Había descubierto información comprometedora y, al intentar alejarse, se convirtió en un objetivo. Ahora, además de las autoridades, teníamos a gente peligrosa pisándonos los talones. Esto no era solo una huida, era una lucha por sobrevivir. Procesar esta nueva información me dejó aturdido. Sentí una mezcla de ira y miedo. Pero no había tiempo para recriminaciones. Necesitábamos movernos. Álvaro mencionó que conocía a alguien en este país que podría ayudarnos, un antiguo colega llamado Santiago. Vivía en una ciudad cercana, y aunque no confiaba plenamente en él, era nuestra única opción. Decidimos avanzar durante la noche para evitar ser detectados. El camino era complicado, lleno de obstáculos naturales que nos retrasaban. En un momento, escuchamos el sonido lejano de vehículos. Nos escondimos detrás de unas rocas y vimos pasar varias camionetas sin luces, avanzando lentamente por el camino que habíamos dejado atrás. Estaban buscándonos. Continuamos nuestro camino hasta que el cansancio nos obligó a detenernos. Encontramos una cueva pequeña que nos ofreció refugio. Mientras descansábamos, no pude evitar pensar en cómo habíamos llegado a esta situación. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Al amanecer, retomamos la marcha. Llegamos a las afueras de la ciudad donde supuestamente vivía Santiago. El lugar era un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos. Era el escenario perfecto para pasar desapercibidos, pero también para caer en una trampa. Localizamos la dirección que Álvaro recordaba. Era un edificio gris y descuidado. Subimos las escaleras hasta el tercer piso y tocamos la puerta. Después de unos segundos, un hombre abrió ligeramente, mirando a través de la rendija. Álvaro explicó quién era, y Santiago nos dejó entrar rápidamente. El interior del apartamento era sencillo pero funcional. Santiago nos ofreció algo de comer y nos pidió que le contáramos todo.
Álvaro le explicó la situación con más detalle. Santiago escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, se quedó pensativo. Nos dijo que podíamos quedarnos allí por un tiempo, pero que necesitábamos ser cautelosos. La organización para la que trabajaba Álvaro tenía ojos en todas partes. Sin embargo, mencionó que había una forma de obtener pasaportes falsos y salir del país. El problema era que requería dinero, y nosotros apenas teníamos lo suficiente para subsistir. Santiago propuso que hiciéramos un intercambio. Conocía a alguien interesado en comprar información sobre la organización. Si Álvaro compartía lo que sabía, podríamos conseguir los pasaportes y algo de dinero extra. Era arriesgado, pero no veíamos otra salida. Álvaro dudó. Sabía que revelar esa información podría traer consecuencias graves. Pero la alternativa era peor. Finalmente, aceptó. Santiago hizo unas llamadas y acordó una reunión para esa misma noche en un lugar público. Pasamos el resto del día en el apartamento, tratando de mantenernos calmados. La tensión era palpable. Cuando llegó la hora, nos dirigimos al punto de encuentro, un café en una plaza concurrida. Nos sentamos en una mesa al aire libre y esperamos. Un hombre de aspecto discreto se acercó y se presentó como Marcos. Hablaba con voz suave y tenía una mirada penetrante. Sin perder tiempo, Álvaro comenzó a compartir la información que tenía. Marcos escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales. De repente, noté que dos hombres nos observaban desde una esquina. Le hice una señal a Álvaro, y él entendió al instante. Marcos se dio cuenta de nuestra inquietud y nos aseguró que todo estaba bajo control. Pero algo no cuadraba. Sin previo aviso, los hombres se acercaron y uno de ellos sacó un arma. La gente alrededor comenzó a gritar y a correr. En medio del caos, aprovechamos para escapar. Corrimos por las calles, esquivando transeúntes y buscando una salida. Marcos desapareció entre la multitud. Nos adentramos en un callejón estrecho, pero nos encontramos con una reja cerrada. Estábamos atrapados. Los hombres se acercaban, y no teníamos a dónde ir. En ese momento, una puerta lateral se abrió y una mujer nos hizo señas para que entráramos. Sin pensarlo, accedimos. La mujer cerró la puerta rápidamente y nos indicó que la siguiéramos. Nos condujo a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a una habitación oculta. Se presentó como Elena y nos dijo que sabía quiénes éramos. Trabajaba en contra de la organización y quería ayudarnos. Desconfiados, le preguntamos por qué querría ayudarnos. Nos explicó que había perdido familiares por culpa de esa gente y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para detenerlos. Su plan era sacar a la luz la información que Álvaro tenía, exponiendo las actividades ilícitas de la organización. Álvaro dudó nuevamente. Sabía que hacer pública esa información podría poner en peligro a más personas, incluyendo a nuestra familia. Pero Elena aseguró que tenía contactos en los medios y que podían protegernos. Sin mucho tiempo para decidir, aceptamos su propuesta. Pasamos las siguientes horas organizando los documentos y preparando el material para enviarlo a diferentes agencias y periodistas. Elena fue eficiente y mostró que tenía experiencia en estas situaciones. Mientras tanto, los hombres que nos perseguían estaban buscándonos por toda la ciudad. Necesitábamos actuar rápido. Una vez que todo estuvo listo, Elena envió la información a sus contactos. Ahora, solo quedaba esperar. Decidimos movernos a un lugar más seguro. Elena nos llevó a un refugio en las afueras de la ciudad. Era una casa modesta, rodeada de árboles y alejada de miradas indiscretas. Allí, intentamos relajarnos un poco, pero la tensión no desaparecía. Al día siguiente, las noticias comenzaron a circular. Varios medios reportaban sobre las actividades de la organización, mencionando nombres y mostrando pruebas contundentes. Era un golpe duro para ellos, y esperábamos que eso nos diera algo de ventaja. Sin embargo, sabíamos que esto también podía empeorar las cosas. La organización estaría desesperada y podría tomar medidas drásticas. Decidimos que era momento de dejar el país. Elena nos proporcionó pasaportes y arregló el transporte. Nos dirigimos al punto de salida, un puerto donde abordaríamos un barco carguero. El viaje sería largo y las condiciones, precarias, pero era nuestra mejor opción. Al llegar, nos despedimos de Elena, agradecidos por su ayuda. Abordamos el barco y nos instalamos en un pequeño compartimento.
mientras el barco se alejaba del puerto, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Habíamos logrado escapar por ahora, pero sabía que esto no había terminado. Lo que descubrí durante esta huida fue más increíble y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Mi primo había estado involucrado en algo mucho más grande y ahora estábamos ambos en el ojo del huracán. Pero al menos, por el momento, teníamos una oportunidad de empezar de nuevo. El viaje en el carguero fue largo y agotador. Las condiciones a bordo eran rudimentarias, pero al menos estábamos a salvo, o eso pensábamos. Las primeras noches apenas pude dormir, el constante crujir del barco y el olor a sal nos acompañaban mientras cruzábamos el océano. Álvaro parecía más tranquilo, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no andaba bien. Una mañana, mientras estábamos en cubierta, noté que algunos miembros de la tripulación nos observaban con demasiada atención. Al principio lo atribuí a la curiosidad, pero pronto me di cuenta de que sus miradas eran más calculadoras. Decidí comentárselo a Álvaro, y él también había notado lo mismo. Necesitábamos estar alerta. Esa noche, mientras la mayoría dormía, escuchamos pasos acercándose a nuestro compartimento. Apagamos la pequeña luz que teníamos y nos quedamos en silencio. La puerta se abrió lentamente, y una silueta apareció en el umbral. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre susurró que venía en son de paz. Se presentó como Mateo, uno de los mecánicos del barco. Mateo nos advirtió que algunos tripulantes habían recibido dinero para entregarnos a la organización de la que huíamos. Al parecer, nuestra presencia no había pasado desapercibida y ahora estábamos en peligro incluso en medio del océano. Nos ofreció su ayuda para llegar a un bote salvavidas y abandonar el barco antes de que fuera demasiado tarde. La idea de lanzarnos al mar en un bote salvavidas era aterradora, pero quedarnos significaba una captura segura. Decidimos confiar en Mateo. Nos guió por los estrechos pasillos del barco hasta llegar a la cubierta inferior. El plan era simple, bajar el bote sin hacer ruido y alejarnos antes de que alguien se diera cuenta. Mientras preparábamos el bote, escuchamos voces y pasos acercándose. El tiempo se agotaba. Con la ayuda de Mateo, logramos descender el bote al agua y subir a él. Nos alejamos remando con todas nuestras fuerzas, mientras la oscuridad de la noche nos envolvía. Desde la distancia, vimos cómo encendían luces en el barco, probablemente al notar nuestra ausencia. Ahora estábamos a la deriva en medio del océano, sin más guía que las estrellas y una brújula que Mateo nos había proporcionado. Sabíamos que había una isla no muy lejos, utilizada ocasionalmente por pescadores. Si lográbamos llegar allí, tendríamos una oportunidad. Las horas pasaron lentamente. El cansancio y la sed comenzaban a afectarnos. El sol ardiente del día siguiente nos golpeó sin piedad. Justo cuando pensábamos que no podríamos continuar, divisamos una masa de tierra en el horizonte. Con las pocas energías que nos quedaban, remamos hacia ella. Al llegar a la orilla, nos desplomamos en la arena. La isla parecía deshabitada, con vegetación densa y playas solitarias. Necesitábamos agua y refugio. Nos adentramos en la selva, buscando algún rastro de civilización. Encontramos un arroyo de agua dulce, donde saciamos nuestra sed y descansamos un poco. Mientras explorábamos, descubrimos una cabaña abandonada. Parecía haber sido utilizada recientemente, quizás por pescadores o viajeros perdidos como nosotros. Decidimos establecer allí nuestro refugio temporal. Revisando el lugar, encontramos algunas provisiones y herramientas que podrían sernos útiles. Esa noche, mientras preparábamos una fogata, Álvaro encontró un viejo mapa guardado en una caja. Lo extendimos sobre la mesa y nos dimos cuenta de que mostraba la ubicación de varias islas cercanas y rutas marítimas. Pero lo más sorprendente fue encontrar marcas y anotaciones en un lenguaje que no reconocíamos. Intrigados, seguimos examinando el mapa. Descubrimos que la isla en la que nos encontrábamos era utilizada como punto de encuentro por contrabandistas y traficantes. Esto explicaba las provisiones y la cabaña. Sin querer, habíamos caído en un lugar que podía ser aún más peligroso. De repente, escuchamos voces y risas acercándose. Apagamos la fogata y nos ocultamos entre las sombras. Un grupo de hombres llegó a la cabaña, cargando cajas y hablando en un idioma que no comprendíamos. Estábamos atrapados de nuevo. Observamos desde nuestro escondite cómo descargaban mercancía y la guardaban en la cabaña. Uno de ellos mencionó un nombre que Álvaro reconoció, era el líder de la organización de la que huíamos. Ahora entendíamos que este lugar era uno de sus puntos de operación.
Necesitábamos salir de allí cuanto antes. Aprovechando que los hombres parecían distraídos, nos escabullimos hacia la playa. Planeamos tomar una de las lanchas que habían dejado amarradas y escapar durante la noche. Mientras nos acercábamos a las lanchas, uno de los hombres nos vio y dio la alarma. Sin tiempo que perder, saltamos a la primera lancha y la encendimos. Los motores rugieron y nos alejamos rápidamente. Los hombres comenzaron a disparar, pero la oscuridad y la velocidad jugaron a nuestro favor. Navegamos sin rumbo fijo, solo queríamos poner la mayor distancia posible entre nosotros y la isla. Después de unas horas, las luces de una ciudad costera aparecieron en el horizonte. Era un puerto pequeño, pero representaba una oportunidad para Duanden y buscar ayuda. Al llegar al puerto, dejamos la lancha en un muelle apartado y nos mezclamos con los pescadores que descargaban sus capturas. Encontramos un hostal modesto donde pudimos descansar y planear nuestros próximos pasos. Mientras cenábamos en una taberna local, las noticias en la televisión captaron nuestra atención. Los informes hablaban sobre la caída de una red criminal internacional, gracias a información filtrada a los medios. Se mencionaban nombres y se mostraban imágenes de varios arrestos. La organización de la que huíamos estaba siendo desmantelada. No podíamos creerlo. La información que habíamos proporcionado a Elena y sus contactos había surtido efecto. Esto significaba que, al menos por el momento, estábamos fuera de peligro. Pero aún necesitábamos confirmar si realmente podíamos bajar la guardia. Decidimos contactar a Elena. Utilizamos un teléfono público y marcamos el número que nos había dado. Para nuestra sorpresa, contestó de inmediato. Nos dijo que la operación había sido un éxito y que las autoridades estaban asegurando a los miembros clave de la organización. Elena nos aconsejó que volviéramos al país, ya que ahora podríamos colaborar oficialmente con las autoridades y limpiar el nombre de Álvaro. Era una decisión difícil, pero parecía ser la mejor opción para dejar todo esto atrás. Regresamos al país con ayuda de Elena, quien organizó nuestro traslado. Al llegar, fuimos recibidos por agentes que nos garantizaron protección. Durante días, Álvaro proporcionó detalles y testimonios que ayudaron a cerrar el caso. Aunque el proceso fue agotador, finalmente vimos una luz al final del túnel. Meses después, la vida comenzó a retomar su curso. Álvaro fue absuelto de los cargos, y su nombre quedó limpio. Yo volví a mi rutina, pero con la conciencia de que había vivido una experiencia que me cambiaría para siempre. Lo increíble de todo esto fue descubrir hasta qué punto estaba dispuesto a llegar por un miembro de mi familia. Las circunstancias nos llevaron al límite, pero juntos logramos superar obstáculos inimaginables. Aunque enfrentamos peligros y amenazas, al final, la lealtad y el apoyo mutuo nos permitieron salir adelante. Ahora, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de alivio y asombro. Nunca imaginé que una simple llamada en medio de la noche desencadenaría una serie de eventos que pondrían nuestras vidas patas arriba. Pero a pesar de todo, aprendí el valor de la familia y la importancia de estar ahí cuando más se necesita.